llegó a la comisión a raíz de una denuncia interpuesta por peticionarios el 5 de marzo de 1993. Esto referente a una solicitud de medidas cautelares basándose en la detención forzada y malos tratos infligidos al señor Bamaca Velázquez. Entre las víctimas que podemos mencionar de este caso fueron Efraín Bamaca Velázquez, Jennifer Harbury, José León Bamaca Hernández, Josefina Bamaca Velázquez, Égida Bamaca Velázquez. El 17 de marzo de 1993, estos peticionarios enviaron un memorando referente al agotamiento de recursos en la jurisdicción interna. 2 días después, las mismas personas enviaron información, pero esta vez a la comisión, sobre el rechazo de un recurso de exhibición personal interpuesto a la Corte Suprema de Justicia a favor de Efraín Bamaca. Después de varias investigaciones, la comisión procedió el 7 de marzo de 1996 en su 91º periodo, en donde aprobó el informe 796, en cuya parte dispositiva decide que el Estado de Guatemala ha violado los derechos humanos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, las garantías judiciales y la protección judicial consagrados en los artículos 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana, así como han omitido cumplir con la obligación del artículo 1. Además, recomendaron a Guatemala que acepte la responsabilidad por la desaparición, tortura y ejecución extrajudicial de Efraín Bamaca Velázquez. También que se realice una investigación rápida, imparcial y efectiva de los hechos ocurridos, así como las consecuencias de cómo ocurrió el delito contra Bamaca Velázquez. También que se informe a Jennifer Harbury y a los demás integrantes de la familia cuál fue su destino y dónde se encuentran sus restos. Pide también que se someta a un procedimiento judicial competente a los responsables y se les sancione como dicta la ley. Finalmente, la comisión decide transmitir dicho informe al gobierno de Guatemala, otorgándole un plazo de 60 días para que tomen efecto las medidas que en él se formulan. Dicho informe fue transmitido por la comisión al Estado de Guatemala el 5 de abril de 1996 con la solicitud de que en 60 días presentaran las medidas adoptadas en la denuncia del caso. El Estado, pese a haber presentado una prórroga para ello, no presentó la información requerida. Y fue por esta razón que decidió transmitir el caso a la Corte. El 30 de agosto de 1996, en la aplicación de lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, sometió a la Corte una demanda en contra de la República de Guatemala. El objeto de esta demanda era que la Corte decidiera si el Estado había violado en prejuicio las normas siguientes de Efraín Bamaca Velázquez: derecho al reconocimiento de personalidad jurídica, artículo 3, derecho a la vida, artículo 4, derecho a la integridad personal, artículo 5, derecho a la libertad personal, artículo 7, garantías judiciales, artículo 8, derecho a la libertad de expresión y pensamiento, artículo 13, y la protección judicial del artículo 25, todos de la Convención Americana, así como los artículos 1, 2 y 6 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, y en comúnmente el artículo 3 de los Convenios de Ginebra. Igualmente, la Comisión solicitó a la Corte que exigiera al Estado identificar y castigar a los responsables de las violaciones antes mencionadas, así como de indemnizar de conformidad en el artículo 63.1 a las víctimas de este caso. En los alegatos finales, la Comisión solicita además que la Corte declare la violación del artículo 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura.
¿Quién era Efraín Bámaca Velázquez y cómo desapareció? Efraín Bámaca Velázquez, conocido como Comandante Everardo, formaba parte de la Organización Revolucionaria del Pueblo de Armas, ORBA, un grupo guerrillero que estaba conformado por la URNG, en el cual él era líder. Efraín Bámaca Velázquez desapareció el 12 de marzo de 1992 después de un enfrentamiento entre el ejército y la guerrilla en cercanías de la aldea Montufa Retauleu. Fuerzas armadas apresaron vivo a Bámaca y lo recluyeron en varias dependencias militares, en donde lo torturaron básicamente para poder sacar la información de dónde se encontraban las bases de los guerrilleros para poder de esa forma atacar. Y ya que él se negó a dar dicha información, lo ejecutaron. La Corte examinó varias actuaciones internas para la esclarecimiento de los hechos. El 13 de marzo de 1992 se lleva a cabo un levantamiento de un cadáver en cercanías del río Ixcucua, el cual es trasladado a la morgue del Hospital General de Retauleu. La descripción detallaba que tenía rasgos parecidos a los de Bámaca. Sin embargo, cuando se realiza la autopsia se descarta que sea él. Se supo que los restos de Efraín Bámaca podrían estar enterrados en una fosa XX, por lo cual el juez segundo de primera instancia, el 20 de mayo de 1992, solicita que se realice la exhumación del mismo. Sin embargo, la solicitud no se pudo realizar gracias a la intervención del Procurador General de la Nación, Acisclo Valladares Molina, quien se presentó en el lugar con 20 militares cuestionando la legalidad de la misma. Durante esta investigación se intentaron realizar varias exhumaciones en diferentes partes de destacamentos militares para descartar que él se encontrara en alguno de ellos. El fiscal que llevaba el caso, Julio Arango Escobar, estuvo recibiendo varias amenazas y varios atentados, por lo cual decidió renunciar al caso. En febrero de 1998, la nueva fiscal especial de casos, Silvia Anabela Jerez, solicitó la práctica de una diligencia de exhumación en el destacamento militar Las Cabañas. Sin embargo, no fue llevada a cabo. Se recibió información de la Embajada de Estados Unidos de que había posibilidad de que los restos de Efraín Bámaca estuvieran en el destacamento militar Las Cabañas. Posteriormente se hizo un nuevo intento de exhumación de Las Cabañas, esta vez junto con la nueva fiscal, pero tampoco se pudo realizar y lastimosamente ella fue asesinada en mayo de ese mismo año. Como podemos ver aquí, no solamente se violaron los derechos humanos de Efraín Bámaca, sino a las personas que tuvieron relación con el caso, como el primer fiscal que recibió varias amenazas e intentos de muerte, y en el caso de la segunda fiscal que lamentablemente sí fue asesinada. En el año 2000, la CIDH emitió su veredicto concluyendo que Guatemala había violado varios derechos humanos en relación con el caso, incluyendo el derecho a la vida, la integridad personal y las garantías judiciales. La CIDH instó a Guatemala a llevar a cabo una investigación adecuada, sancionar a los responsables y proporcionar reparación a las víctimas. El caso Bámaca Velázquez tuvo un impacto significativo en la jurisprudencia regional de derechos humanos y resaltó la importancia de la responsabilidad del Estado en casos de violaciones graves de derechos humanos, incluso en el contexto de conflictos armados. También contribuyó al crear conciencia sobre las desapariciones forzadas y la lucha por la justicia en Guatemala y en todo el mundo. Dentro de nuestra investigación, pudimos resaltar estos conceptos. 1. Derecho a la vida, estipulado en el artículo 4 de la Convención Americana, que indica: toda persona tiene derecho a que se le respete su vida. 2. Tortura.
estipulado en el artículo 5 de la Convención Derecho a la Integridad Personal en el inciso 2, que indica: nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles e inhumanos. 3. Desapariciones forzadas. Son una violación de los derechos humanos y se deben investigar y sancionar adecuadamente. 4. Reparaciones. La Corte Interamericana afirmó que el Estado tiene la obligación de proporcionar reparaciones adecuadas a las víctimas de violaciones de derechos humanos. 5. Obligación de investigar. El Estado debe llevar a cabo investigaciones efectivas, imparciales y exhaustivas sobre las violaciones de derechos humanos y de sancionar a los responsables. 6. Acceso a la justicia. El Estado debe llevar a cabo investigaciones efectivas en las víctimas de violaciones de derechos humanos deben tener acceso a la justicia y recursos efectivos para buscar su reparación. 7. Responsabilidad del Estado. Se determina que el Estado es responsable de las violaciones de derechos cometidas por sus agentes. 8. Derecho al debido proceso. El derecho es un juicio justo y a todas las garantías necesarias para una defensa adecuada. 9. Derecho a la integridad personal. Es aquel derecho fundamental que tiene su origen en el respeto a la vida y su sano desarrollo. 10. Obligación de prevenir. El Estado tiene la obligación de tomar medidas efectivas para prevenir violaciones de derechos y garantizar la protección de las personas bajo su jurisdicción. Y ahora le dejo la palabra a mi compañero, que él va a seguir con la exposición. Buenas noches, compañeros. Siguiendo con la presentación, me corresponde hablarles sobre la sentencia y reparaciones que dictaminó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En sentencia del 25 de noviembre del 2000, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó fallos sobre el fondo de este caso y decidió por unanimidad: 1. Declarar que el Estado violó en perjuicio de Efraín Bamaca Velázquez el derecho a la libertad personal consagrado en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Consideró que la detención de Efraín Bamaca Velázquez por parte de los agentes de las Fuerzas Armadas de Guatemala y su cautiverio en centros clandestinos sin presentarlo ante autoridad judicial vulneró el derecho contemplado en el artículo 7 de la Convención y la Constitución misma de Guatemala en su artículo 6. 2. Declaró que el Estado violó en perjuicio de Efraín Bamaca Velázquez el derecho a la vida, consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, puesto que los agentes de las Fuerzas Armadas guatemaltecas violaron el derecho a la vida cuando ejecutaron a Efraín Bamaca Velázquez mientras se hallaba secretamente bajo detención militar. 3. Declaró que el Estado violó en perjuicio de Efraín Bamaca Velázquez, así como Jennifer Harbury, José Bamaca Hernández, Egidia Bamaca Velázquez y Josefina Bamaca Velázquez, el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Dado que la desaparición forzada de Efraín Bamaca Velázquez y su reclusión en un centro penitenciario clandestino constituyeron violaciones del artículo 5 de la Convención, pues se trata de formas de tratamiento cruel e inhumano lesivas a la integridad psíquica y moral de la persona y de su dignidad, de conformidad con la jurisprudencia de este tribunal. 4. Declaró que el Estado violó en perjuicio de Efraín Bamaca Velázquez, así como Jennifer Harbury, José Bamaca Hernández, Egidia Bamaca Velázquez y Josefina Bamaca Velázquez, el derecho a las garantías judiciales y la protección judicial consagrado en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debido a que ni Bamaca Velázquez ni su esposa recibieron la protección judicial que el Estado debía otorgarles, no solo por no haber tenido acceso a un recurso sencillo y ante una autoridad competente, independiente e imparcial, sino que también porque violentó el derecho de los familiares
a conocer el destino y lugar en donde se encuentran los restos de Bamaca Velázquez. 5. Declaró que el Estado incumplió las obligaciones generales del artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en conexión con las violaciones de los derechos sustantivos señalados en los puntos resolutivos anteriores. 6. Declaró que el Estado incumplió en perjuicio de Efraín Bamaca Velázquez la obligación de prevenir y sancionar la tortura en los términos de los artículos 1, 2, 6 y 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. 7. Decidió que el Estado debía ordenar una investigación para determinar a las personas responsables de las violaciones de los derechos humanos, así como divulgar públicamente los resultados de dicha investigación y sancionar a los responsables. 8. Decidió que el Estado debía reparar los daños causados por las violaciones señaladas en los puntos resolutivos 1 al 7, a cuyo efecto comisionó al presidente de la Corte para que oportunamente disponga la apertura de la etapa de reparaciones. En cuanto a las reparaciones, de conformidad con los elementos probatorios recabados durante las diversas etapas del proceso y a los criterios establecidos por el tribunal en su jurisprudencia, la Corte procedió a analizar las pretensiones presentadas por las partes con el objeto de determinar las medidas de reparación relativas a los daños materiales e inmateriales y otras formas de reparación. Por tanto, en sentencia dictada el 22 de febrero del 2002, la Corte, sustentándose en los artículos 29, 55, 56.1 y 57 del reglamento de la Corte, artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en consideración de lo establecido en los puntos resolutivos 8 y 9 de la sentencia del 25 de noviembre del 2000, dictó fallos sobre reparaciones y decidió por unanimidad: 1. El Estado debe de localizar los restos mortales de Efraín Bamaca Velázquez, exhumarlos en presencia de su viuda y familiares, así como entregarlos a estos. 2. El Estado debe investigar los hechos que generaron las violaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Asimismo, identificar y sancionar a los responsables, así como divulgar públicamente los resultados de la respectiva investigación. 3. El Estado debe publicar en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional por una sola vez el capítulo que se refiere a hechos probados y la parte resolutiva de la sentencia sobre el fondo dictado el 25 de noviembre del 2000 y realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad en relación con los hechos de este caso y compensar a las víctimas. 4. El Estado debe adoptar las medidas legislativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para adecuar el ordenamiento jurídico guatemalteco a las normas internacionales de derechos humanos. 5. El Estado debe pagar por concepto de daño inmaterial a la víctima y familiares la cantidad de $250,000, integrado de la siguiente manera: a Efraín Bamaca Velázquez, $100,000, Jennifer Harbury, $80,000, José Bamaca Hernández, $25,000, Ejida Bamaca Velázquez, $20,000, Josefina Bamaca Velázquez, $20,000 y Alberta Velázquez, $5,000. Asimismo, el Estado debe pagar por concepto de daño material la cantidad de $225,000, integrado de la siguiente forma: para Efraín Bamaca Velázquez, $100,000, Jennifer Harbury por pérdida de ingresos, $80,000, gastos de búsqueda, $20,000 y gastos médicos, $25,000. En cuanto al pago de costas y gastos, el Estado de Guatemala debe pagar la cantidad de $23,000 a familiares y representantes de la víctima. El Estado debe cumplir con las medidas de reparación ordenadas en la presente sentencia dentro de los 6 meses contados a partir de la notificación de la misma. Los pagos dispuestos en la presente sentencia estarán exentos de cualquier gravamen o impuesto existente o que llegue a existir en el futuro. La Corte Interamericana de Derechos Humanos supervisará el cumplimiento de esta sentencia y dará por concluido
el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal aplicación a lo dispuesto en ella. En nuestra investigación determinamos que actualmente se tiene pendiente de cumplir las siguientes reparaciones: localizar los restos mortales de Efraín Bámaca Velázquez y exhumarlos en presencia de su viuda y familiares, así como entregarlos a estos. Investigar los hechos que generaron las violaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Asimismo, identificar y sancionar a los responsables, así como divulgar públicamente los resultados de la respectiva investigación. Y como cumplimiento parcial, quedó el adoptar las medidas legislativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para adecuar el ordenamiento jurídico guatemalteco a las normas internacionales de derechos humanos y de derecho humanitario. En conclusión, el caso Bámaca Velázquez contra Guatemala es emblemático en la lucha de los derechos humanos y la justicia. Tanto en Guatemala como en todo el sistema americano de derechos humanos, se logró la condena de las violaciones cometidas, se estableció la responsabilidad íntegra del Estado y se sentaron importantes precedentes para la protección de los derechos humanos en toda la región. Asimismo, este caso representó un paso significativo hacia la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas y su familia, y destacó la importancia de la labor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la defensa de tales derechos, pues este caso se ve reflejado en diversos países del mundo. Gracias. Muy bien, compañeritos, re bien. Participaron los 7 en este grupo. Así es. Ok, perfecto. Pues ni modo, este caso todavía continúa. Yo creo que es un tema ahí mediático todavía, el de Bámaca. Pero bueno, lo bueno es que ya nos dieron los pormenores, ya nos dieron aspectos jurídicos relevantes. Ahora nos toca el otro caso emblemático, quizás emblemático para todo el continente americano, y muy especial por lo acontecido el día de ayer. Entonces, de pura coincidencia, pues nos toca narrar el caso referente a lo que aconteció públicamente ayer. Muy bien, compañeros. Siguiente grupo, por favor. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número 5. Nos tocó hablar sobre el caso de Mirna Mac Chang versus Guatemala. Les voy a compartir mi pantalla. Este caso, como lo bien lo decía el licenciado, es bastante emblemático, ¿verdad? Porque el caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por el asesinato de Mirna Mac Chang por parte de agentes militares, así como la falta de investigación y sanción de todos los responsables. El caso de Mirna es emblemático, ¿verdad?, en la lucha contra la impunidad de este país. Fue la primera vez en la historia de Guatemala que se abrió un proceso judicial por un crimen político que incluía no solo una violación de derechos humanos, sino también la participación activa de agentes del Estado en la ejecución del mismo, ¿no? Y fue la primera vez que hubo un proceso judicial por autoría intelectual y también la primera ocasión en que oficiales superiores del ejército enfrentaron una acusación formal ante los tribunales. Les voy a dar una breve biografía de quién era Mirna Mac. Mirna Mac nació el 24 de octubre de 1949 en el barrio San Nicolás, en Retauleo. Su nacimiento tuvo lugar a mediados de la llamada década democrática, iniciada en 1944 tras el derrocamiento de la dictadura de Jorge Ubico, con el que se abrió una época de importantes reformas que crearon oportunidades de desarrollo social y participación política en Guatemala. El nombre originario de Mirna era Sauhau, que significa tierno amanecer. Mirna estudió trabajo social en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Trabajó un tiempo como maestra de alfabetización antes de irse a la Universidad de Manchester, en Inglaterra, a estudiar un posgrado en antropología, estudios que finaliza con una maestría en antropología social. Luego continúa su preparación académica en la Universidad de Durham, también en Inglaterra. Regresa a Guatemala y se incorpora al equipo de Infopress Centroamericana. Pone en práctica su capacidad analítica y se relaciona con personas experimentadas en el trabajo periodístico e investigativo. Por su sobresaliente desempeño le dan el cargo de jefe de división de estudios especiales. En 1985 es consultora del Instituto Nacional de Nutrición para un programa rural en México. En 1986, junto a otras personas, funda la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales de Guatemala, Avanzo, con el objeto de contribuir al fortalecimiento de ciencias sociales en el país, fuertemente afectadas por la represión con el asesinato y exilio forzado de importantes investigadores y pensadores, sobre todo de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entre 1987 y 1989, Mirna estaba realizando una investigación académica en el tema del desplazamiento interno. Desarrolla una ardua labor de campo con la población desplazada por el conflicto armado interno, trabajo que culminó con la publicación de su libro en enero de 1990, llamado Política Institucional hacia el Desplazado Interno en Guatemala. En este libro claramente señala la forma en que el ejército masacraba a esas poblaciones dentro del país. Esto no le conviene al ejército, ¿verdad? Y vieron a Mirna como un peligro. Durante la preparación de la segunda publicación sobre ese mismo tema, es brutalmente asesinada por 27 puñaladas el martes 11 de noviembre de 1990. El desarrollo del trabajo de Mirna logró su objetivo, levantar en ciertos escenarios el tema de los desplazados internos del país. Tanto es así que su trabajo fue determinante para que en la Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos, CIRREFCA, celebrada en el país en mayo de 1990, se realizara un estudio. Se aborda el tema en estos años de la sociedad guatemalteca. Entonces no se conocía, ¿verdad?, la magnitud que Mirna estaba trabajando en sus investigaciones, a pesar de que involucraba a casi 1 millón de personas que por el conflicto armado tuvieron que dejar todo y adentrarse en las montañas como mecanismo de supervivencia. Para el ejército, mantener este tema con bajo o nulo perfil en la opinión pública nacional e internacional era una acción estratégica, ya que si esto salía a la luz en todas sus dimensiones podría desencadenar iniciativas para el ingreso de ayuda humanitaria al país, principalmente de la Cruz Roja Internacional. Ello hubiera permitido evidenciar la magnitud y la profundidad del conflicto armado. Por lo tanto, una consecuencia derivada del trabajo de Mirna era la de sacar a la luz la despiadada política contrainsurgente del Estado de Guatemala, ejecutada por la institución militar. Les quiero contar quién era Helen Mack. Helen Mack es hermana de Mirna Mack Chan. Ella se involucra en el proceso penal, luego de ver que este no avanzaba. Ella incluso cuenta que buscaba algún artículo en la ley que le permitiera poder hacerlo individualmente o conseguía la firma de algún abogado. En ese entonces no tenía fondos para poder pagarlo. Tuvo que estudiar leyes para iniciar diversas gestiones por su cuenta, ya que el Ministerio Público a veces le ayudaba con algún escrito con el cual consideraban que no era peligroso que lo presentara ella por su cuenta. Gracias a su ardua labor y todo lo que logra en el caso de su hermana, ella recibe un premio, que es como el Premio Nobel Alternativo de la Paz. Ese es como uno de los más importantes porque ha recibido muchos más premios, ¿verdad?, que le fuera otorgado. Ese se lo dieron en Suecia en 1992. Con los fondos de este premio, Helen crea la Fundación Mirna Mack en 1993, la cual se dedica a la elaboración de estudios y propuestas orientadas a impulsar la lucha contra la impunidad, la construcción del Estado de Derecho en Guatemala y la consolidación de la paz y la democracia. Helen es presidenta de esta fundación. Helen inició su lucha en la búsqueda de justicia para que el asesinato de su hermana Mirna no quedara en la impunidad. Por su iniciativa, fue probada por primera vez la participación de agentes del Estado en la violación de derechos humanos.
es reconocida nacional e internacionalmente como figura clave en la lucha contra la impunidad en Guatemala, por sus aportes a la paz, la democracia y reconciliación, y por sus propuestas para transformar las instituciones de justicia, seguridad, defensa nacional e inteligencia del país. La lucha de Helen ha rendido frutos de gran valía. Los diversos juicios entablados por el asesinato de Mirna Mac establecieron judicialmente que ella fue víctima de una operación ilegal de inteligencia que llevó a cabo una estructura del Estado Mayor Presidencial, un órgano militar que hasta el año 2003 funcionó como el ente encargado de la seguridad y la logística para el presidente y el vicepresidente de la República. Por un lado, Helen logró construir un primer proceso judicial que culminó en febrero de 1993 con la sentencia de 25 años de prisión dictada contra el ex sargento especialista Noel de Jesús Beteta Álvarez, de alta en el EMP, a quien se le condenó como autor material del asesinato de Mirna Mac. La Fundación Mirna Mac cuenta con un apreciable reconocimiento nacional e internacional y desde sus diferentes áreas de trabajo han plantado también muchas batallas contra la impunidad y ha realizado jornadas a favor de la justicia, la participación ciudadana, la consolidación de la democracia y la paz, y el fortalecimiento del Estado de Derecho y la transformación de los aparatos de seguridad y los órganos de inteligencia. La ardua labor y lucha de Helen Mac para lograr el esclarecimiento de la ejecución extrajudicial de su hermana, en conjunción con el trabajo realizado por la Fundación Mirna Mac, han logrado llevar hasta las últimas consecuencias este caso, paradigmático para el sistema de justicia y para la sociedad guatemalteca en su conjunto, del cual se desprenden grandes lecciones y aprendizajes a costa de la vida de Mirna Elizabeth Mac. Ella es Helen Mac, que era hija de Mirna Mac Chan. Todos los familiares de Mirna sufrieron, ¿verdad?, con la pérdida de ella y por todo el proceso que tuvieron que pasar, fueron perseguidos, los amenazaban, ¿verdad?, de que ya no siguieran investigando, pero Helen nunca se dio por vencida y ella no quería que el crimen de su hermana quedara impune, ¿verdad? Ella siempre dijo, ¿verdad?, que no, siempre le decían de que lo dejaran en las manos de Dios, ¿verdad?, que se hiciera justicia así, y ella nunca, no desistió de su idea de buscar la verdad, ¿verdad? Entonces, Lucrecia, hija de Mirna, cuando asesinaron a Mirna, Lucrecia únicamente tenía 16 años. Ella era médico y cirujano. En el 2016 se convirtió en la primera mujer en ser nombrada ministra de Salud en Guatemala. Renunció el 27 de agosto del año 2017, después de que Jimmy Morales sacara de Guatemala a la CICIG. Actualmente era diputada al Congreso por el Estado Nacional. Estaba en el movimiento Semilla para el periodo 2020-2024. Lamentablemente, Lucrecia murió el día de ayer. El lema que tenía Lucrecia era que ella siempre dijo, ¿verdad?, que Guatemala merecía una democracia de verdad. Los voy a dejar con mi compañera Lidia Guzmán, que ella les va a continuar con la exposición. Como valor probatorio está registrado 5 peritos, 12 de 13 testigos, 59 de 62 documentos, 5 audios, videos, actas de defunción y otros documentos. La sentencia de Noel de Jesús Beteta fue presentada el 12 de febrero de 1993. Al momento de él también declararse culpable, se le sentenciaron 30 años de prisión. La Corte Suprema de Justicia confirmó que habían otros involucrados. En este caso estaba Edgar Augusto Godoy Gaitán, Juan Guillermo Oliva Carrera y Juan Valencia Osorio, los cuales la Corte Suprema dejó abierto el caso, la investigación contra ellos. A Edgar Augusto Godoy Gaitán y Juan Guillermo Oliva Carrera se absuelven como acusados sobre el asesinato, extendiéndoseles libre de todo cargo. A Juan Valencia Osorio se le suspende en el ejercicio de sus derechos y políticos durante el tiempo que dure la condena. Encontrándose los acusados guardando prisión, se les deja en la misma situación hasta que se encuentre firme el presente fallo. No se hace pronunciamiento en cuanto a las responsabilidades civiles
por no haber solicitado en tiempo y forma. Permítame, disculpe. Aquí está. Al acusado Juan Valencia Osorio se le acusa por el pago de costas procesales. El 25 de noviembre de 2003, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra del Estado de Guatemala. Esto sucedió hasta el año 2003, ya que en el proceso donde acusaron a Beteta y se estaban buscando todas las pruebas, el gobierno hizo todo lo posible para limpiar toda evidencia que librara o que acusara, mejor dicho, al Estado de Guatemala. Por eso hasta 2003, en este caso, Helen Mack acudió hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se hiciera ver que el Estado de Guatemala estaba involucrado en el asesinato de su hermana. Reitero, el 25 de noviembre de 2003 fue sentenciado el Estado de Guatemala a conocer públicamente su responsabilidad del hecho y a realizar algunas medidas de reparación y dignificación. En 2004, la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia condenatoria contra el autor intelectual Juan Valencia Osorio, quien también fue sentenciado a 30 años de prisión. Osorio en ese entonces desempeñaba el cargo de director del Departamento de Seguridad Presidencial del Estado Mayor Presidencial. Como ha sucedido en otros casos, Osorio huyó para evitar que le cayera el peso de la ley. El Estado de Guatemala tuvo que cumplir con ciertas remuneraciones a la familia Mack. Entre ellos está el pago de $266,000, equivalente a la moneda guatemalteca, por concepto de indemnización de daño material. Asimismo, estaba también el monto de $350,000, también equivalente a la moneda guatemalteca, por concepto de indemnización del daño inmaterial. También el Estado de Guatemala tuvo que cancelar $163,000 por conceptos de costas y gastos, y la cantidad de $5,000 por conceptos de gastos futuros, haciendo un total de $784,000, esto equivalente a la moneda guatemalteca. Los derechos violados a Myrna Mack, según la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tenemos el artículo primero, que era la obligación de respetar los derechos, el cual establece: los estados partes de esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. El artículo 4, que es el derecho a la vida, establece: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. También el artículo 5, que es el derecho a la integridad personal, el cual establece: toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. El artículo 8, que son las garantías judiciales, establece: toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, física o de cualquier otro carácter. El artículo 25, que es protección judicial, establece: toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones. El artículo 48, en su inciso F, preceptúa: se pondrá a disposición de las partes interesadas a fin de llegar a una solución amistosa del asunto en el respeto a los derechos humanos reconocidos en el artículo establece:
De no llegarse a una solución y dentro del plazo que se fije el estatuto de la comisión, esta redactará un informe en el que expondrá los hechos y sus conclusiones. Si el informe no representa en todo o en parte la opinión unánime de los miembros de la comisión, cualquiera de ellos podrá agregar a dicho informe su opinión por separado. También se agregará al informe las exposiciones verbales o escritas que haya hecho los interesados en virtud del inciso 1 del artículo 48. El punto 2 de este mismo artículo establece que el informe será transmitido a los estados interesados, quienes no estarán facultados para publicarlo. Y el inciso 3, al transmitir el informe, la comisión puede formular las proposiciones y recomendaciones que juzgue adecuadamente. Asimismo, se violó el artículo 51 que establece: si el plazo de 3 meses a partir de la remisión de los estados interesados del informe de la comisión, el asunto no ha solucionado o sometido a la decisión de la Corte por la comisión o por el estado interesado, aceptando su competencia, la comisión podrá emitir por mayoría absoluta de votos de sus miembros su opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida a sus consideraciones. El artículo 63 establece que cuando se decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertades conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización de la parte lesionada. Y el artículo 68 establece que los estados partes de la convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes. Y en su inciso 2 establece que la parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado. Aparte de la remuneración económica que el Estado de Guatemala dio a la familia Mac, también se les estableció que debían de cumplir con una solicitud pública que se realizó en 2003, que fue a nivel público. También se les estableció que debían proporcionar becas de posgrados anuales continuas a nombre de Mirna Mac. Tendría que ser para un estudiante de antropología y para un estudiante de derecho para continuar el opus vitae de Mirna Mac. Asimismo, el Estado de Guatemala debe erigir un monumento en su memoria en el área de Guatemala, el cual recuerde a Mirna Mac, donde conforme ella concentró su labor. Asimismo, el Estado de Guatemala debe nombrar, o mejor dicho, ya nombró una calle, ya sea una calle o una plaza que sea reconocida en Guatemala, y también colocarlo en el lugar donde ella falleció, que en este caso fue en la 12 calle, 12-17, zona 1 de esta ciudad capital, el cual, si tienen la oportunidad de pasar sobre esa calle, ya está la placa en memoria de ella. Licenciado y compañeros, esta fue la presentación o la exposición del grupo 5, que fue sobre Mirna Mac versus el Estado de Guatemala. Perfecto, excelente, y que sirva también parte de homenaje de lo acontecido el día de ayer, ¿verdad? Lastimosamente y con mucha tristeza. Bien. Muchas gracias, licenciado. Con el segundo, a ustedes, gracias. Con el tercer grupo, por favor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciados. Espero se encuentre bien cada uno de ustedes. Nosotros somos el grupo número 6. A nosotros nos corresponde la sentencia Maritza Urrutia versus el Estado de Guatemala. Los dejo con mis compañeros expositores Alfredo Girón, Rafael Funes, y con la presentación nuestra compañera Aide Aguilar. Gracias. Sentencia Maritza Urrutia versus Guatemala. Víctima: Maritza Ninette Urrutia García. Estado demandado: Guatemala.
El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la detención arbitraria y tortura en perjuicio de Maritza Ninette Urrutia García, por parte de miembros de la inteligencia del ejército, así como por falta de investigación y sanción de los responsables. A continuación presentamos el resumen de la sentencia. En julio de 1992, Maritza Urrutia fue secuestrada, encapuchada y trasladada a las instalaciones del Centro de Detenciones Clandestino del Ejército de Guatemala. En ese lugar permaneció en cautiverio durante 8 días. Durante los días que estuvo detenida, Maritza Urrutia permaneció encerrada en un cuarto, esposada a una cama, encapuchada y con la luz de la habitación encendida y la radio siempre prendida a todo volumen. Fue sometida a largos y continuos interrogatorios referentes a su vinculación y la de su ex esposo con el Ejército Guerrillero de los Pobres EGP, miembro de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca URNG. Durante los interrogatorios fue amenazada de ser torturada físicamente y de matarla a ella o a miembros de su familia si no colaboraba. Repetidas veces se le advirtió que nunca volvería a ver a su hijo. Le mostraron algunas cartas que había escrito el padre de su hijo, fotografías de este, de su madre y otros miembros de su familia, su casa y su carro, así como otras fotografías de combatientes guerrilleros que habían sido torturados y muertos en combate, manifestándole que en esas mismas condiciones sería encontrada por su familia. Además, durante su secuestro, sus captores la obligaron a hacer llamadas telefónicas a su familia y a mentirle sobre la situación en que se encontraba. Maritza Urrutia fue forzada a prestar una declaración filmada donde se refirió a su participación, la de su ex esposo y la de su hermano en el Ejército Guerrillero de los Pobres, EGP. Justificó su desaparición como una manera de abandonar esa organización. Para filmar la declaración, Maritza Urrutia utilizó la ropa y el maquillaje que le fueron proporcionados y siguió un guión previamente redactado por sus secuestradores. Y el mensaje fue transmitido por 2 noticieros. Fueron interpuestos recursos de exhibición personal a favor de la víctima, mientras ésta se encontraba privada ilegal y arbitrariamente de su libertad, de los cuales no se obtuvo resultado alguno de parte de las autoridades judiciales competentes, por lo que dichos recursos fueron ineficaces. Además, cuando la víctima fue liberada, de acuerdo a las instrucciones de sus captores, se acercó a firmar un acta en la que se acogía a la amnistía. Establece que ninguna autoridad le preguntó sobre la legalidad de su detención. Introducción de la causa. El 9 de enero de 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió ante la Corte una demanda contra el Estado de Guatemala, la cual se originó en la denuncia número 11043, recibida en la Secretaría de la Comisión el 28 de julio de 1992. Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado adoptar todas las reparaciones pecuniarias y no pecuniarias indicadas en la demanda por las violaciones cometidas en perjuicio de Maritza Urrutia y sus familiares. Por último, solicitó que la Corte Interamericana ordenara al Estado el pago de las costas originadas en la tramitación del caso a nivel internacional ante los órganos del sistema y protección de los derechos humanos. Guatemala se encontraba sumida en un conflicto armado interno y se había iniciado un proceso de negociaciones de paz entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Durante dicho proceso, el ejército guatemalteco emprendió una serie de acciones con el propósito, entre otros, de desmoralizar y debilitar la posición de las facciones del enemigo. Dentro de esas acciones, el ejército utilizó las denominadas operaciones psicológicas, en cuyo desarrollo se presentaba ante los medios de comunicación a presuntos miembros de la URNG,
quienes eran obligados a manifestar su deseo de desertar de los grupos insurgentes y solicitar la colaboración de Fuerzas Armadas. Esto ya era catalogado como una práctica del ejército, capturar guerrilleros y mantenerlos en reclusión clandestina a efectos de obtener, mediante torturas físicas y psicológicas, información útil para el propio ejército. Dentro de los derechos demandados encontramos lo siguiente. El artículo 4 nos habla del derecho a la vida. Artículo 5 se refiere al derecho a la integridad personal. Artículo 13, derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Hace referencia al derecho a la libertad personal. Artículos 8 y 25, garantías judiciales y protección judicial respectivamente. El 25, protección judicial de la Convención Americana, libertad de pensamiento y expresión, protección de la honra y dignidad. A continuación, exponemos los fundamentos respecto a cada artículo. Artículo 5, derecho a la integridad personal. En base a dichos hechos descritos en el capítulo referido a los hechos probados, la Corte consideró que el aislamiento prolongado y la incomunicación a la que fue sometida representan formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la integridad psíquica y moral de la persona, y del derecho de todo detenido al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. La Corte establece, además, la responsabilidad del Estado por la violación de la Convención Interamericana contra la Tortura, puesto que no previno los actos indicados ni los sancionó eficazmente. Artículo 13. Derecho a la libertad de pensamiento y expresión. La Corte estimó que los hechos quedaron subsumidos en la ya declarada violación al derecho a la integridad. El voto separado del juez Roux Rengifo establece, por otro lado, la violación a los derechos a la libertad de expresión de la víctima. Así, establece que si bien la libertad de expresión resulta conculcada cuando se emite a alguien difundir sus opiniones, lo mismo ocurre si se obliga a alguien a hacer una manifestación pública cuando ésta quiere guardar silencio, o cuando se obliga a alguien darle una declaración pública, un sentido o contenido que no desea imprimir en sus palabras. El artículo 7 habla respecto al derecho a la libertad personal. La Corte considera que el secuestro de Maritza Urrutia, sin que medie orden judicial o que fuera sorprendida en flagrante delito, y el haber sido introducida a la fuerza en un vehículo y ser conducida a un centro de detención clandestino, donde fuera detenida 8 días sin conocer los motivos de su detención o los cargos imputados, su situación de incomunicación y el no haber sido conducida a una autoridad competente viola su derecho a la libertad personal. Así, la Corte indicó que la protección de la libertad salvaguarda tanto la libertad física de los individuos como la seguridad personal. En un contexto en el que la ausencia de garantías puede resultar de la subversión de la regla de derecho y en la privación a los detenidos de las formas mínimas de protección legal. Además, la Corte recalca que quien es privado de libertad sin control judicial debe ser liberado o puesto inmediatamente a disposición de un juez, teniendo en cuenta que el término inmediatamente deberá responder a las características especiales de cada caso, pero en ninguna situación podrán prolongarse indebidamente. Artículo 8. Garantías judiciales y artículo 25. Prohibición judicial. Al encontrarse la víctima en poder de agentes del Estado, éste estaba obligado a crear las condiciones necesarias para que cualquier recurso pudiera tener resultados efectivos. Sin embargo, en la realidad fueron ineficaces los 2 recursos de exhibición personal interpuestos a su favor. En ese sentido, la Corte indicó que no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Considera que el no investigar efectivamente los actos de tortura y dejarlos impunes
significa que el Estado ha omitido tomar las medidas efectivas para evitar que actos de esta naturaleza vuelvan a ocurrir en su jurisdicción. Procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fecha de remisión del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 9 de enero del 2002. Petitorio de la CIDH. La CIDH solicitó que se declare responsabilidad internacional del Estado de Guatemala por la presunta violación de los derechos reconocidos en los artículos 5º, 7º, 8º, 13º y 25º de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo, instrumento en perjuicio de Maritza Ninette Urrutia García. Asimismo, solicitó que se declare el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 1º, 6º y 8º de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Petitorio de los representantes de las víctimas. Los representantes coincidieron en general con las violaciones alegadas por la CIDH. Adicionalmente alegaron la violación de los artículos 11º y 19º de la Convención Americana. Fecha de audiencia ante la Corte del 20 y 21 de febrero del 2003. Las reparaciones. La Corte dispone que la sentencia de fondo, reparaciones y costas constituye per se una forma de reparación. El Estado debe de investigar efectivamente los hechos en el presente caso que generaron las violaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el cumplimiento de las obligaciones de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, identificar, juzgar y sancionar a los responsables, así como los resultados de la respectiva investigación. El Estado debe de cancelar la cantidad de $10,000 americanos o guatemalteca por un concepto de indemnización del daño material. También así el Estado debe de cancelar la cantidad de $44,000 americanos o su equivalente en moneda guatemalteca por concepto de indemnización del daño inmaterial en los términos del párrafo 170 de la presente sentencia. Los puntos resolutivos. La Corte declara que el Estado violó el derecho de libertad personal consagrado en el artículo 7º de la Convención de Derechos Humanos en relación al artículo 1.1 de la misma, el juicio de Maritza Urrutia García. El Estado violó los derechos judiciales a la protección judicial consagrados en los artículos 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación al artículo 1.1 de la misma y las obligaciones en el artículo 8 de la Convención Americana para prevenir y sancionar la tortura en perjuicio de Maritza Urrutia García. Requerir que continúe informando a la Corte Interamericana 6 meses sobre las medidas adoptadas pendiente del de reparaciones y costas dictadas en el presente caso. A los representantes de la víctima y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se presenten sus observaciones los informes del Estado de Guatemala en el plazo de 4 y 6 semanas respectivamente, dando a partir de la recepción del informe. Integrará al Estado de Guatemala que de pronto cumplimiento al único pendiente de la sentencia de fondo de reparación y costas del 27 de noviembre del 2003, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el presente caso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 de la investigación americana sobre derechos humanos, solicitará al Estado de Guatemala que presente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a más tardar el 14 de agosto del 2009 un informe detallado en el cual indique las medidas adoptadas para cumplir el punto resolutivo quinto de la sentencia de fondo, reparaciones y costas emitidas en el presente caso, de conformidad con lo señalado en los considerandos octavos a 10º de la presente resolución. Requerir a la Secretaría
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que notifique la presente resolución al Estado de Guatemala, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la presente resolución al Estado de Guatemala y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los representantes de la víctima. Cumplimiento de la sentencia, considerandos jurídicos de la resolución. Que si bien el Estado de Guatemala ha presentado información sobre algunas gestiones y diligencias realizadas durante el año 2008 para dar cumplimiento al punto pendiente de acatamiento, el tribunal observa que han transcurrido más de 5 años desde la emisión de la sentencia y más de 16 años desde la preparación de los hechos objeto del presente caso, y que éste continúa en fase de investigación a nivel interno, sin que existan resultados precisos. Que en su jurisprudencia la Corte Interamericana ha resaltado que la demora de la tramitación de las causas penales pueden generar, entre otras, denegación de justicia para las víctimas o sus familiares, además de que puede llegar a frustrar la continuidad de los procesos en curso. En consecuencia, el Estado debe de intensificar sus esfuerzos para que los hechos que dieron origen al presente caso sean investigados con la debida diligencia. El tribunal reitera que esta obligación debe ser acatada por el Estado Mayor a la mayor brevedad y tomando en cuenta que la sentencia terminó que los responsables habrían sido agentes estatales, modalidad del cumplimiento, las consideraciones de la Corte. Para el cumplimiento de la presente sentencia, el Estado deberá efectuar el pago de las indemnizaciones, el reintegro de costas y gastos y la adopción de otras medidas ordenadas dentro del plazo de 1 año a partir de la notificación de esta sentencia. El pago de las indemnizaciones establecidas a favor de la víctima, según sea el caso, será hecho directamente a estos. Si alguno de ellos hubiese fallecido, el pago se hará a sus herederos. Los pagos correspondientes al reintegro de las costas y gastos generados por las gestiones realizadas por los representantes de la víctima en el proceso internacional ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos serán efectuados a favor de dichos representantes. En el caso de la indemnización ordenada en favor del niño Fernando Sebastián Barrientos Urrutia, el Estado deberá aplicar su monto a una inversión bancaria a nombre de este en una institución bancaria, una institución guatemalteca solvente en dólares estadounidenses o su equivalente en moneda nacional. La inversión se hará dentro de 1 año en las condiciones financieras más favorables que permitan la elección y la práctica bancaria. Podrá ser retirado por beneficio cuando éste alcance la mayoría de edad. Si transcurridos 10 años cuando a partir de la adquisición de la mayoría de edad no se reclama dicha indemnización, la suma será devuelta al Estado con intereses en caso de que el Estado incurra en sobre el monto deudado correspondiente al interés moratorio en Guatemala. Muy bonito. Especial. Me encantó la presencia de ella. Me encanta que se haya compenetrado y en estos temas. Como recordarles, ¿verdad? Estamos viendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ahora mismo contra el Estado de Guatemala y en situaciones de secuestros, torturas, desapariciones forzadas, judiciales, y van a venir otros casos y casos bien interesantes, tanto dentro del conflicto armado como después en estos días, decisiones más
Así que, jovenazos, felicitaciones. Nos miraremos el lunes deseándoles un feliz fin de semana a cada uno de ustedes. Se cuidan. Gracias, licenciado. Buenas noches. Hasta luego. Feliz a todos.